Estamos en comunicación telefónica con el procurador Amado Enco para que nos pueda dar su opinión en torno a qué cosa es lo que considera él ha pasado o ha sucedido en el caso de nuestro Zapariachi y qué cosa es lo que se va a hacer, porque él siendo procurador de corrupción, y tengo la impresión esto tiene mucho que ver con eso, nos puede dar algunas pistas a seguir. Procurador Amado Enco, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, Láser. Gracias por la llamada. No, al contrario, muchas gracias por atendernos. Primero, el hecho concreto, cuál es su análisis, su reflexión, y después, por favor, qué cosa es posible hacer, ya que Ignacio Zapariachi está ahora fuera del país. No, en primer lugar, mostrar nuestra indignación y hasta cierto punto también, Láser, frustración, porque detrás de todo este propósito de luchar contra la corrupción hay muchísimo trabajo. Cuando menos yo puedo dar fe del trabajo que hace el equipo de la Procuraduría a la cual yo represento, ¿no? Y que conscientes de las terribles consecuencias que genera la corrupción en nuestro país, lo menos que uno espera es que instituciones públicas como el Congreso de la República, por ejemplo, estén comprometidas y se sumen a este esfuerzo por erradicar la corrupción en el país. Pero tal cual se dan las cosas, lo que nos genera es frustración y ciertamente no hace muchísimo más difícil encarar este problema, ¿no? Frente a lo ocurrido, yo creo que sí, evidentemente aquí hay responsables por la fuga de este señor, ¿no? Que debería estar en este momento cumpliendo, digamos, una medida preventiva, ¿no? De prisión preventiva. Sí. Ahora, y esas responsabilidades, eso es lo que yo podría manifestar en primer momento, ¿no? Sí, doctor Amado Enco, y esas responsabilidades, según el análisis de la Procuraduría, ¿dónde se centran? Porque claro, el Congreso de la República no hizo lo propio, el Ministerio del Interior y la Policía en particular también, digamos, tuvo ahí una actuación cuestionable, y ya el ministro del Interior ha renunciado, el presidente le ha aceptado su renuncia. ¿Hay o no responsabilidad en el Ministerio Público? En fin, ¿dónde cree usted que están las responsabilidades, si no complicidades en este caso? Mire, yo creo que el caso da para un análisis exhaustivo. En primer lugar, habría que determinar exactamente la forma como este señor pasó la frontera de Tumbes, ¿no? Porque si lo hizo por el control de seguridad de migraciones, evidentemente ahí hay una responsabilidad institucional de parte de migraciones y obviamente del sector interior, ¿no? Si este señor ha fugado mediante otro mecanismo, que no sea específicamente por el control fronterizo, sino de manera clandestina, evidentemente ahí no habría ninguna responsabilidad institucional. Entonces yo creo que ahí sí habría que investigar, pedir los informes respectivos para saber exactamente cómo fue la forma que este señor pasó la frontera del país, ¿no? Sí. Pero la mayor responsabilidad a criterio de la Procuraduría la encontramos en el Congreso de la República, ¿no? Nosotros somos conscientes y testigos directos de todo el esfuerzo que ha implicado lograr que en el Congreso de la República autorice el procesamiento a este señor por el delito de organización criminal del tipo penal que con mayor claridad aparecía a partir de las evidencias, ¿no? Y que era importante sea incorporado, y que desde la misma denuncia constitucional del señor Pedro Chávarri vino esa omisión de incorporar este delito. Y en el Congreso de la República las trabas sucesivas, ¿no es cierto?, y esta resistencia a que a este señor se le acuse por este delito, ¿no? Y luego la demora inusual, la demora injustificada en tramitar la acusación constitucional. De acuerdo al Código Procesal Penal, el Ministerio Público, el fiscal de la Nación, es el responsable de proceder con una formalización de investigación preparatoria, pero para eso requiere evidentemente la acusación constitucional. Aquí ha habido un antejuicio político. Entonces el paso previo era esperar del Ministerio Público la acusación constitucional para que sobre ese marco fáctico y jurídico el Ministerio Público proceda con una formalización de investigación preparatoria y dentro de ello solicitar una prisión preventiva, ¿no? Entonces hay una enorme cuota de responsabilidad en el Congreso de la República, ¿no? Han pasado más de 12 días desde el día 4 de octubre que el Pleno aprobó acusarlo constitucionalmente hasta que finalmente han remitido el expediente al Ministerio Público. Entonces ahí hay una
una responsabilidad clarísima del Congreso de la República. Ahora, pero y en el marco de esa responsabilidad, doctor Amado Enco, el presidente del Congreso de la República la concentra en funcionarios que trabajan en el Congreso y en la mesa directiva. Ya sacó o pidió que sacaran o cesaran a la jefe de gabinete asesor de la mesa directiva, al oficial mayor y a otro funcionario que tiene muchos años en el Congreso. ¿Eso es suficiente? Y si no es así, ¿quiénes más podrían tener responsabilidad? ¿Es posible que funcionarios de ese nivel tuvieran la capacidad para evitar que un poder del Estado pudiera hacer su trabajo después de que el Pleno del Congreso había aprobado ya lo que usted dice no se pudo hacer? Mira, Cáceres, si no hubiésemos visto que por parte del grupo mayoritario del Congreso de la República había una voluntad manifiesta de excluirlo a este señor de este grave delito, podríamos pensar que las responsabilidades son de carácter administrativas, pero en realidad aquí la responsabilidad es institucional, Glatzer. Y cuando la responsabilidad es institucional, los titulares de las instituciones tienen que asumir la responsabilidad. El señor ministro del Interior, creo que en un claro gesto de asumir obviamente que pudo haber habido allí una tal vez alguna omisión, algún actuar negligente de parte de algunos funcionarios encargados del control migratorio, ha presentado su renuncia. Me parece que es lo que corresponde a veces en situaciones como estas, ¿no? Entonces, aquí las responsabilidades son institucionales y son los titulares de las instituciones los que tienen que asumir su responsabilidad. Ahora, buenos días, doctor Enco, soy Ernesto Lajara. Mi pregunta Ernesto, ¿cómo estás? Sí, dos cosas, ¿no? La gente se pregunta y dice, pero bueno, si se ha fugado y ha entrado ilegalmente a un país, ¿por qué no puede ser expulsado? ¿No debería promover mecanismos internacionales de cooperación para que ocurra eso? Es decir, si alguien se ha fugado, ¿no es cierto?, porque tenía impedimento de salida, entra ilegalmente, puede ser expulsado. Si no, todas estas instituciones de la extradición, todos son favorables para un delincuente, ¿no? Así es. Fíjate, yo creo que antes de responderte la pregunta o la reflexión que haces, Ernesto, es lo que ha ocurrido obliga necesariamente a nuestro en nuestro sistema interno a tener que inmediatamente reevaluar el mecanismo de la inmunidad parlamentaria o de la prerrogativa que tienen los altos funcionarios. Lo único que garantiza estas instituciones procesales constitucionales es impunidad, ¿no? Y ahí está el caso también de Benicio Ríos o del caso de Sosa. Cuando ingresan en este procedimiento especial que prevé el Código Procesal y la Constitución Política, lo único que genera son tiempos suficientes para que estas personas actúen mecanismos de evasión de la justicia, ¿no? Y en segundo lugar, lo que tú manifestabas, claro, en este momento lo que queda son dos cosas, ¿no es cierto? Que las autoridades españolas, en un gesto político, jurídico y de cooperación judicial también, lo expulsen, desean expulsarlo del país y se active la orden de captura con Interpol, porque de lo contrario lo que nos espera es un engorroso trámite de extradición, ¿no? Procesalmente esa sería el procedimiento adecuado para poderlo traer, ¿no? Si transitáramos por esa segunda vía de la extradición, grosso modo, ¿cuánto podría tardarnos esto? Mire usted que Toledo va a la playa, transita libremente por Estados Unidos y hasta ahora no se puede hacer nada al respecto. No, definitivamente el trámite y eso está sujeto, Glatzer, a los tiempos en los que se procesan los requerimientos, a la formación de los expedientes, porque aquí participan dos instancias, ¿no? La instancia judicial y la instancia diplomática también, ¿no? Pero menos de un año, definitivamente ninguna extradición se logra en ese tiempo, ¿no? Entonces, no, ya entramos en un terreno que jurídico que nos va a llevar, muchos meses y años probablemente en lograr conseguir ese propósito, ¿no? Doctor Amado Enco, para terminar, agradeciéndole mucho la gentileza porque
porque sabemos que está en medio de unas audiencias y está fuera de Lima, pero cuando usted decía que hay que asumir la responsabilidad de no solo los funcionarios, porque este no es solo un tema administrativo, la fuga, digo, de Inostroza Pariachi en el Congreso, y pone el caso, el ejemplo del ministro del Interior que ha renunciado. En el caso del presidente del Congreso de la República, ¿qué cosa es lo que debería concretamente hacer? Y preguntarle a usted, desde la Procuraduría Anticorrupción, si ustedes van a activar algún mecanismo, alguna denuncia, algo por este caso. De hecho, vamos a tener que analizar esta situación. Como digo, creo que a partir de lo ocurrido van a tener que iniciarse investigaciones para el tema de la salida, específicamente por la frontera del señor Inostroza, y en el Parlamento entiendo que algunos congresistas están promoviendo obviamente la renuncia del presidente del Congreso. Creo que eso tiene que resolverse en un fuero político, ¿no? Estaremos atentos obviamente a los desenlaces, pero de que aquí tienen que haber responsables y asumir su responsabilidad, lo tiene que haber. O sea, no es posible que una situación como esta ocurra sin que nadie sea responsable de lo ocurrido. Entonces, yo espero que el Congreso de la República active sus mecanismos de control constitucional o de autocontrol constitucional y podamos tener en los próximos días algún resultado, ¿no? Muy bien. Doctor Amado Oenco, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Vamos a estar atentos a ver qué pasa en este caso y cómo en qué termina esta historia. Una historia que más o menos era imaginable en términos de que un personaje que ahora se pinte cuerpo entero, pues obviamente le iba a correr a la justicia de todas maneras, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego. Muy amable, muchísimas gracias. Amado Oenco ha conversado con nosotros, él es procurador anticorrupción.